Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy, como ya saben, estamos con la facultad implementando unas clases online eh, por el problema de la epidemia del coronavirus. Bueno, les tengo preparado para la clase, la primer clase, nuestra primer clase. La primera clase fue una clase de presentación que le hicimos en el aula y esta es la primera clase donde vamos a ver personas jurídicas y actos jurídicos, especialmente persona jurídica, para avanzar fundamentalmente hacia el contrato y las sociedades, ¿no? O sea que les vamos a dar esta primer parte como un apoyo para poder llegar a los contratos y las sociedades. Especialmente el grupo 1 que va a tener que desarrollar el contrato del fideicomiso financiero, el fideicomiso de la construcción. Lo que pasa es que obviamente tenemos que ver, hacer un apoyo, darles un apoyo respecto de la persona jurídica, la inoponibilidad de la personalidad jurídica, y el acto jurídico fundamentalmente, las nulidades, la forma de los actos, bueno, algunas cuestiones generales previas que tienen que saber. Yo tengo preparado un PowerPoint, pero obviamente por esta cuarentena que nos impone la realidad y el Estado, la tengo en la computadora, o sea que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque obviamente estoy en mi casa y no tengo un proyector adecuado para el PowerPoint. Igualmente, bueno, hoy Hoy nos toca ver una de las creaciones jurídicas, a mi entender, más interesantes y más importantes, como es la persona jurídica. El Código Civil y Comercial, cuyo antecesor fue el Código de Vélez, eh, tiene una distinción, la de personas físicas y las personas jurídicas. Eh, Fíjese, bueno, acá este PowerPoint, no se hagan problemas, yo se los estoy subiendo. Bueno, entonces un pequeño gráfico donde está persona física y persona jurídica. Este, en la antigua ley se definía la persona física, hoy no se la define, hoy tampoco era muy necesaria la definición de persona física, porque personas físicas somos los seres humanos, no hay demasiado que decir. Eh, y, este, y fundamentalmente el código coloca al hombre como un sujeto de derecho. Este, eh, Eh, bueno, la persona jurídica, nosotros encontramos, la persona en realidad, la definición de persona acá, eh, tomemos como costumbre siempre ir al Código Civil y Comercial. La definición de persona podríamos decir que es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Cuando tomamos el código civil y comercial, vamos a encontrar una primera parte que es la parte general, el comienzo de la existencia, la capacidad de la persona, la van a encontrar a partir del artículo 19. Pero hay también una parte muy importante que es el título preliminar, que ya lo vamos a ver, pero nosotros hoy nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de charla es el libro primero, o sea, la persona humana y en especial la persona jurídica. Cuando hablamos de persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es así como la encontramos a la persona como el centro de nuestro estudio, nuestro objeto de estudio. Eh, Fíjense, la persona jurídica obviamente son entes ideales,
son fundamentales para el desarrollo empresarial porque otorgan una personalidad a ese ente ideal, una personalidad diferenciada. Y ahí radica la importancia, el otorgarle personalidad a un ente ideal, que va a tener los atributos propios de la personalidad. Esto le estoy siguiendo el PowerPoint que se lo estoy subiendo a la página. Ya les dije, en el mismo PowerPoint le pongo que es una creación fabulosa del ser humano. Y obviamente esta creación, para hacer esta creación, o sea, un sujeto de derecho diferenciado, fíjense que lo coloca a la par la persona humana y la persona jurídica, o sea, están a la par ambas. Sin embargo, en la realidad no lo están, ¿no? Porque la persona ideal no existe, es una creación humana. Sin embargo, para los negocios fundamentalmente fue creada la persona jurídica. Sin embargo, bueno, le da una personalidad diferenciada. Sin embargo, había que justificar todo este mecanismo de manera legal. Esa justificación, ese estudio, es el que nosotros vamos a ver en esta materia. Y en esa justificación de esa estructura humana, o sea, cómo esa estructura no humana, esa estructura ideal, fíjense que el hombre, a través de la persona, expresa voluntad, y esa voluntad tiene una faz volitiva interna de generación de voluntad y una faz volitiva externa de expresión de esa voluntad. Ahora, ¿cómo lo hacemos en las personas jurídicas, ¿no? Y entonces así nace el organicismo, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero fíjense, piensen ustedes, ¿y esto cómo lo justifico? Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Ver cómo se justifica todo esto. O sea, va a ver, cuando ustedes ven, por decir algo, en las sociedades anónimas, la asamblea, el directorio, o sea, el presidente del directorio y su rol, en la representación, la sindicatura, son todos mecanismos internos de esa faz volitiva interna y externa que le estaba hablando. Pero no quiero adelantarme para no generar demasiada confusión. Todavía estamos en una fase inicial donde vamos a ver qué es persona física, que estamos viendo qué es persona física y qué es persona jurídica. Pero yo quiero que de alguna manera se comprenda la importancia de esto. ¿Cuáles son las normas aplicables a las personas jurídicas? Bueno, en especial el Código Civil y Comercial, obviamente, y por eso es que es tan importante que ustedes tengan un Código Civil y Comercial para estudiar y una ley de sociedades. Yo acá no le estoy haciendo propaganda de Repar, pero tengo una ley de sociedades actualizada, lo más actualizada posible, y mi Código Civil y Comercial, que es fundamental, ¿tá? Bueno, no voy a hacer demasiado hincapié en esto de la aplicación de las normas después de la sanción del Código Civil y Comercial y demás, para no volvernos locos de inicio. Tenemos obviamente una definición de persona, que yo se lo dije: ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta norma estaba en el antiguo Código Civil, hoy en el Código Civil Comercial no está. Pero bueno, la podemos seguir tomando perfectamente. Es sin duda un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligación la persona, ¿tá? Persona jurídica. Yo les sugiero ahora mismo, cuando están mirando este video, tomemos el código y leamos juntos el artículo 141 del Código Civil y Comercial, que es donde se inicia el estudio de la persona jurídica. Título segundo, persona jurídica, capítulo tercero. ¿Tienen el código a mano? Vamos, agárrenlo, agarren el código, eso es lo primero que tienen que hacer. Los espero
unos segundos, agarran el código y me siguen en la lectura. Definición. ¿Tienen el código en la mano ya? ¿Listo? Vamos, arrancamos. 141. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Fíjense dos cosas que acá ya vamos a ir de a poquito introduciéndonos. La persona jurídica tiene una personalidad, vamos a decir, de alguna manera con un corsé, de alguna manera circunscripta a. No es como el ser humano, ¿no? Cuando nosotros hablamos del ser humano, sus atributos, cuando hablamos del ser humano, el ser humano es muchísimo más complejo. El ser humano es complejo. Cuando hablamos del ser humano podemos estar hablando de la felicidad, podemos estar hablando de su espiritualidad, de su religiosidad, cosa que no estamos hablando en las personas jurídicas. O sea, no es lo mismo el ser humano, una persona física que una persona jurídica. Sin embargo, los dos son sujetos de derecho. Eso es clarísimo. Pero por eso cuando dice todos los entes, otra vez vamos, personas jurídicas tienen el código a mano, vamos con el código, todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, no para cualquier cosa, sino para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación. O sea que tiene una aptitud de derecho limitada. Aptitud de derecho limitada. Yo le pondría acá, en este artículo, un llamadito aptitud de derecho limitada. Le sugiero ¿a qué? A su objeto y fines de creación. Les sugiero que ustedes también coloquen ese llamado en su código. Siempre me encanta que los códigos estén todos mamarracheados, con nuestras anotaciones. Todo lo que vayamos notando, paralelo entre una norma y otra, siempre tiene que estar colocada. La tenemos que poner, tenemos que subrayar, resaltar, pero no todo resaltado y al final no resaltó nada. Definición de persona jurídica, segunda parte. Define a la persona jurídica a partir de su capacidad que le confiere el ordenamiento jurídico para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto no significa que no puedan realizar actos que no se encuentren en el objeto, sin embargo, su capacidad tiene límites. Bueno, esto es lo que un poco está en el PowerPoint, por eso se los leo, porque en este momento no se los puedo proyectar, está ahí de costado en la grabación, pero bueno, no los quiero dejar tampoco, les cuelgo el PowerPoint y los dejo solo, sin explicación. Por eso sigo, si no preferiría estar hablándoles sin el PowerPoint, porque lo tengo que leer, a mí me complica, pero como se los voy a colgar, quiero que ustedes lo tengan con mi explicación, con mi charla, así les es mucho más fácil. Esto es muy importante, quizás en esta clase hoy no lo pueden vislumbrar, no lo pueden ver, pero esto de la aptitud de derecho o la capacidad de derecho limitada es muy importante, especial porque yo ahora voy a entrar en un rato muy tangencialmente en la inoponibilidad. Les voy a dar una clase aparte, extra, sobre inoponibilidad de la persona jurídica, con fallos y un poco con una relación con el 169 del Código Civil y Comercial. Pero voy a hacer aparte, así no los atosigo, como decía una expresidenta tanto. Sigamos. Bueno, acá hay un llamado
a la raíz etimológica, ¿no? Que tiene que ver con la máscara, con la persona, pero esto se lo dejo, no tiene ninguna dificultad en entenderlo porque obviamente la personalidad, la persona jurídica no existe, no van a ver caminando una persona jurídica ni mucho menos, por lo tanto sí es una máscara que se utiliza de alguna manera en el comercio. Fundamentalmente nosotros nos centramos en las sociedades comerciales, aunque vemos asociaciones, fundaciones, etcétera, pero cooperativas que son interesantísimas, de hecho interesantísimas, ¿eh? Pero nuestro objeto central son las sociedades comerciales, que a este tipo de personas jurídicas le vamos a dedicar una clase especial a asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, porque bueno, están irrumpiendo, están las sociedades de garantía recíproca, también que bueno, tiene una parte contractual, una parte societaria, una parte son muy interesantes, que también vamos a dedicarles alguna clase. Bueno, ya que estas las podemos hacer online, bueno, se las explico con un poco, utilizando mi tiempo. No tenemos el aula, pero sí se las puedo explicar perfectamente. Bueno, sigamos así. Lo hacemos lo más rápido posible para que el video después lo vean completo y no me lo salteen. Personalidad diferenciada. La importancia jurídico-económica de la personalidad jurídica es la personalidad diferenciada. La personalidad diferenciada es justamente el kit de la cuestión. O sea, otorgarle a ese ente personalidad jurídica y con ello atributos de la personalidad es el kit de la cuestión. O sea, es lo más trascendental del derecho societario, la personalidad. Una persona jurídica tiene una persona distinta de sus miembros. Eso es persona. Cuando lo ven acá en el PowerPoint, deténganse, piénsenlo por favor 2 minutos. Es el kit de la cuestión. Si ustedes todavía no se van a dar cuenta, la trascendencia fundamental, valga toda la redundancia, perdónenme la redundancia, pero la importancia de la personalidad fundamental. No es lo mismo demandar. Miren cuando ustedes pueden estar trabajando en una empresa y ver que el empresario, no sé, tiene mucho dinero, la persona física, pero ustedes no trabajan para esa persona física que es la que los trata quizás diariamente o no. Puede existir distintas escalas gerenciales y demás, pero la solidez económica va a depender de la solidez que tenga esa sociedad, ese patrimonio que tenga la sociedad comercial y no sus integrantes, sus accionistas, o el presidente de su directorio. Por eso la personalidad diferenciada tiene que ver con que tiene atributo de la personalidad, y eso tiene que ver con que tiene patrimonio como atributo de la personalidad, nombre, etcétera, lo vamos a ver, ¿no? Pero la personalidad diferenciada es el kit de la cuestión. No es menor en un país que sufre problemas económicos tan serios, cíclicos como es la Argentina, un país con insolvencia severa, donde, bueno, cada 2 por 3 hay que estar reclamando compulsivamente créditos de distinta índole, ¿no? Personalidad diferenciada. Bueno, acá yo les coloco, esto también es importante, no lo llegan a ver ustedes, lo ven en la grabación, lo ven de costado, yo lo tengo aquí, pero se los voy leyendo, hago lo posible, miren, se los voy corriendo, les corro un poquito la grabación, a ver si se puede ver, me ven menos a mí, ven el PowerPoint, igual se los leo, Separación de patrimonio. Si ustedes están en casa, código, y tienen una computadora, busquen el PowerPoint, que está en mi pizarrón, lo subí a mi pizarrón. Ahora voy a ver si tengo ingreso al campus virtual, pero creo que en el campus virtual está, porque este es el mismo, un PowerPoint que es persona y acto jurídico. Estoy utilizando en ese momento ese PowerPoint. Separación de patrimonio, separación de derechos y obligaciones. Fíjense,
me van siguiendo la importancia de lo que estamos hablando. Las consecuencias de la falta de responsabilidad de los socios y los miembros de la persona jurídica, por las deudas y responsabilidad de la persona jurídica, con ciertas excepciones, ¿no? La separación de los derechos y obligaciones significa que, digamos, las personas físicas no responden por las obligaciones de las personas jurídicas y viceversa. Por lo tanto, consecuentemente, la consecuente falta de responsabilidad de los socios es lo mismo que lo que decía en el primer punto, en el segundo punto, o miembros de la persona jurídica por las deudas, responsabilidad de la persona, de las físicas por la de las jurídicas, salvo ciertas excepciones que vamos a analizar en este curso. Pero sepan que la separación de patrimonios es fundamental, en una palabra. Atributos de la personalidad. A nosotros estos atributos son los que más nos interesan. El nombre, obviamente, la identificación en el comercio es fundamental. El patrimonio, 154, vamos, ¿me siguen? Vamos con el código, los vamos a leer. A veces no los leo todos por el tiempo, pero por favor, ¿tienen el código ahí? Vamos. 154, patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables. Esto a su vez lo tenemos con el 143 y con el 96 de la ley de sociedades. Patrimonio siempre tiene que tener duración, el artículo 155, objeto 156. Los atributos son una consecuencia del reconocimiento de la personalidad. Siempre, bueno, los derechos obviamente no son absolutos. 156. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado, ¿no? Obviamente, porque no se olviden que la capacidad de la persona jurídica está en línea directa con el objeto. Capacidad-objeto, ¿no? Porque tiene una capacidad de derecho limitada al cumplimiento de su actividad, de su objeto. Inoponibilidad de la persona jurídica. A veces puede llamar la atención este título, inoponibilidad. Y la inoponibilidad es justamente la personalidad jurídica. Es algo que, como ustedes se darán cuenta, si yo soy una persona física, le opongo a terceros, o sea, yo actúo a través de este complejo mecanismo jurídico en el comercio, yo, un socio o no, pero puedo actuar individual o en conjunto en el comercio a través de una persona jurídica. Por eso es que dice inoponibilidad. ¿Por qué? Porque las personas físicas u otras personas jurídicas le pueden oponer a los acreedores la personalidad jurídica. O sea, si vos contrataste con Carreira Sociedad Anónima, contrataste con Carreira Sociedad Anónima, por lo tanto hay que ejecutar los bienes de Carreira Sociedad Anónima y no a Guillermo Carreira González. ¿Se entiende? Esto es oponibilidad de la persona jurídica. Esto es personalidad jurídica. O sea, la persona jurídica tiene atributos propios, por lo tanto personalidad diferenciada. No tiene límite la personalidad, sí tiene límites, es lo que vamos a ver. Sí tiene límites, que es justamente lo que estábamos, por eso lo que nos decía, la personalidad y la aptitud limitada al objeto y a la actividad, es esto que estamos viendo. Cuando hablamos de la inoponibilidad de la persona jurídica, siempre tenemos que estar pensando el levantamiento, cuando vamos a tratar el levantamiento del velo societario, siempre no tenemos que estar pensando en insolvencia, tenemos que estar, en falta de recursos para el cumplimiento de la obligación. Siempre tenemos que estar pensando que estamos frente a un abuso de derecho.
Si no estamos frente a un abuso de derecho, difícilmente podamos levantar el velo societario o hacerle oponible las deudas a los integrantes de la sociedad. O sea, levantar el velo, declarar la inoponibilidad de la personalidad jurídica. La denominada inoponibilidad de la persona jurídica tiene un número claudicio, tengo que cumplir unos requisitos establecidos por la ley. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue muy clara sobre el cumplimiento de estos requisitos, que ahora los vamos a ver. Que en el PowerPoint puede ser una forma de abuso de derecho, artículo 10, ahora lo vamos a ver. Hay abuso de la personalidad y un uso disfuncional del derecho contrarios a las previsiones del artículo 9. O sea, estas son dos características que tiene este instituto. Todavía no se los definió, no les di los requisitos para que se dé la inoponibilidad de la persona jurídica. Inoponibilidad de la persona jurídica, voy otra vez con ese ejemplo que les daba, utilizándome. Si yo soy el presidente del directorio de Carreira e Hijos Sociedad Anónima, yo, Guillermo Carreira, no soy el responsable de las deudas de Carreira e Hijos Sociedad Anónima. O sea, las deudas contraídas por la sociedad las paga la sociedad. O sea, no puede venir un acreedor y porque sabe que la sociedad tiene poco y nada, quererme las cobrar a mí. ¿Por qué? Porque le opongo la personalidad jurídica. ¿En qué casos, la pregunta es, en qué casos puedo levantar ese velo societario y decretar la inoponibilidad de la persona jurídica? ¿Está? Y acá las primeras dos características que tienen que decir, hay un abuso de derecho. O sea, un abuso de derecho siempre es un uso disfuncional del derecho. Hay un abuso de la personalidad y un uso disfuncional del derecho contrario a las previsiones del artículo 9, o sea, las previsiones de la buena fe. El abuso de personalidad, sigo con el PowerPoint, se lo estoy leyendo el PowerPoint. El abuso de personalidad es una forma de abuso de derecho y deben darse los supuestos establecidos en la ley, artículo 54 y 144. Puedo leerles el 144 y el 54, como en esta primera etapa estamos con el Código Civil y Comercial. Vamos primero leyendo el Código Civil y Comercial, que también ahora está, la inoponibilidad de la persona jurídica. Esta sí es muy importante, síganme, que no los voy a defraudar. Tomen el Código Civil y Comercial y tengan a mano la ley de sociedad. Yo tengo las dos cosas acá. Entonces se abren el 54 de la ley, yo también lo tengo abierto, a ver, lo voy a abrir acá. Toman el 54 y el 144. Los dos, lo que abunda no daña. Y menos a ustedes que necesitan más abundancia, que en el conocimiento necesitamos siempre ser generosos, leer mucho. Eso es fantástico. Incrementar la curiosidad. ¿Saben una cosa? No hay nada mejor que un alumno curioso. Un alumno curioso es el que quiere saber de qué se trata, quiere investigar, quiere saber. Esos son los mejores alumnos. Es más, esos son los profesionales que se van a destacar. Esos van a ser grandes profesionales de su área. Y el derecho es de suma trascendencia para las ciencias económicas y a su vez para el derecho las ciencias económicas son de suma trascendencia. Así que yo les sugiero no que me sigan con ese compromiso de aprobar la materia, sigan con ese compromiso de corazón de querer ser buenos profesionales, de ser curiosos y de querer investigar y saber más.
Y el artículo 144, más un instituto de estas características, se los aseguro. El artículo 144 dice lo siguiente, 144 del Código Civil y Comercial. Vamos, ya está, lo leemos. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la personalidad jurídica. Mire, lo primero que estamos hablando es la actuación, o sea, actividad de los sujetos, una actividad, o sea, una acción, un hecho positivo, ¿tá? Destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica. Constituya un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a títulos de socios, asociados, miembros, controlantes directos e indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Interesantísimo. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales que pudieran ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Pero vamos otra vez a la definición del instituto. ¿Qué requisitos tiene que saber? Primero, que esa actuación esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, que constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de otras personas. Esto es trascendental. Acá se los puse, 144. Yo se los preferí leer de acá del código, pero se los puse en el PowerPoint. Bueno, en el PowerPoint ustedes tienen los elementos que les acabo de leer que están en la propia ley, ¿no? Consecución de fines ajenos. El objeto social es fundamental como límite de la capacidad. Y acá está lo que les decía al principio, ¿no? En la propia definición está el límite de la personalidad misma, ¿eh? En la propia definición, el 141 del Consejo. Miren una cosa, para que no nos olvidemos. Vayan al 141. El 141. Acá está, 141. Póngale un llamadito, donde dice 141, le hago un redondelito y acá le pongo ver 144. Y acá una llave hacia aptitud de derecho limitada, ¿no? El límite es el objeto, el límite de su capacidad es el objeto. Sigo. Constituye un recurso para violar la ley. No se da simplemente, claro, la característica no es yo violo la ley y entonces ya puedo aplicar el instituto, ¿no? Debe constituirse en un recurso para violar la ley, o sea, la propia sociedad debe constituirse en un recurso para violar la ley, con el objeto de violar la ley, el orden público y la buena fe, frustrar derechos. Muchos, esto lo decimos porque casi de manera sistemática y con controversia de doctrina calificadísima del derecho comercial e incluso del derecho laboral, aplicó de manera sistemática la Cámara Laboral, los jueces de primera instancia, la Cámara Laboral, la Corte Revocada, aplicó casi de manera sistemática la solidaridad, o sea, utilizando el artículo 54, pero sin probar que la sociedad había sido constituido un recurso para violar la ley, o sea, sin probar el abuso de derecho que requiere el instituto. En este momento, después de la sanción del Código Civil y Comercial de esta nueva ley, si uno quiere imponerle la responsabilidad a los administradores, bueno, podría analizarse la utilización del artículo 160 del Código Civil y Comercial, que no es lo mismo que el 54, que si nos da el tiempo lo vamos a ver un poquito más adelante. Normas vinculadas. El 59, la diligencia de los administradores.
el 54 obviamente la inoponibilidad. Bueno, y estas son específicas de la gerencia y del directorio, ¿no? O sea, el 274 y el 157 que en realidad vienen a complementar la disposición general del 59. Pero obviamente, si yo voy a decretar la inoponibilidad de la persona jurídica, a no dudarlo, que tuvo que haber una falta de diligencia por parte de los administradores. Por lo tanto, ¿cuál es la diligencia que le exige la ley a los administradores? Está en el artículo 59. Los administradores y representantes, 59 en la ley de sociedades, ¿la tienen a mano? Bueno, búsquenla. Un segundito. Vamos. Rápido. Y ahí va. 59. Diligencia, título del artículo. Diligencia del administrador, responsabilidad. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y diligencia. Dos conceptos distintos, absolutamente distintos, aunque muy entrelazados, pero no es lo mismo la lealtad que la diligencia. Lealtad, este es un concepto conocido, ¿no? Que tiene que ver con el mandato, esa fidelidad al mandato, y la diligencia que tiene que ver con la pericia, ¿no? Por lo tanto son conceptos distintos, aunque sí entrelazados. La falta de diligencia lo puede llevar a una deslealtad. La deslealtad sin duda es una falta de diligencia también. Bueno, la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios. Esta es una norma muy importante que obviamente vamos a volver. Seguimos, bueno, una contratación laboral laboral en negro es un acto ilícito. Esto yo se los dejo en este curso, no lo vamos a ver, para aplicarse la teoría de inoponibilidad. No quiero entrar mucho en esto porque si no se nos va todo el tiempo. Persona y acto jurídico. Bueno, este video lo corto acá y vamos a seguir les doy 5 minutos para que tomen un café y con café en mano seguimos con actos jurídicos. Les hago como una suerte de break y seguimos con actos jurídicos. ¿Está? Nos vemos, hasta luego.